esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, con la opinión, las primicias, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda que le proponemos. La aventura política de personas con discapacidad. Ellos corren como independientes. ¿Quiénes son? Le tenemos dos precandidatos y van a ocupar nuestro primer segmento, así que usted esté pendiente de ellos. El pulso económico, el precio de trancar un país. Vamos a medir eso con Domingo Latorraca. Él es analista de la empresa consultora Elementé. También vamos a tener el país visto desde los ojos de Leonor Calderón, un análisis de diferentes temas en entrevista con ella. Mitos y verdades del mercado de las medicinas con Felipe Chapman. Él realizó un estudio, la firma Indesa realizó un estudio. Vamos a conocerlo. Y cerramos hablando de la semana política. Allí está el tema del doble salario que le han dicho levántate y anda, lo quieren resucitar. También en la audiencia de Brecht y otros temas políticos con Lina Vega, Luis Ernesto Carles y también el diputado Sucre nos va a acompañar en este día. Bien, es la agenda que le proponemos. Nuestro compañero analista Danilo Toro está en un ciclo de conferencias, dictando un ciclo de conferencias. No nos puede acompañar hoy. Quienes sí están en esta cita es Elodia Muñoz y también Francisco Garcés. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos en Debate Abierto. Ustedes son políticos, precandidatos independientes. Elodia, ¿usted está corriendo para y en qué circuito? Muy bien, por el circuito 84. Ajá. Y que corresponde a Juan Díaz, Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebvre, Don Bosco. Levante nuevamente el cartelito. Aquí está. Ajá. Ahí Voy está. como suplente a diputada. Bien. Con el principal como diputado, el profesor Eulogio Castillo Marín. Este es un anuncio político no pagado. Aproveche y del suyo también. ¿Usted viene por qué circuito? Gracias, Hugo. Sí, mira, vengo por el circuito 82, antiguo 86, importante, San Miguelito. San Miguelito. San Miguelito comprende todo el área de Omar Torrijos, Amelia Denis, Rufina Alfaro, José Domingo Espinar, todo lo que viene siendo San Miguelito. Oye, un circuito donde se deciden elecciones, un circuito muy importante y competitivo y un circuito donde hay muchas limitaciones. Usted está en silla de ruedas. ¿Qué tan difícil es movilizarse para usted en San Miguelito? Mírate, Hugo, es bien complicado porque la demografía como tal de San Miguelito pues comprende mucho cerro, muchas escaleras, muchas lomas, muchas calles empinadas. Y bueno, es un reto para mí, pues llegar a la mayoría de las casas. Sin embargo, pues estoy haciendo el trabajo, pues con el equipo y pues más que nada diciéndole a la gente que en verdad me perdone por no llegar en algún momento a esa casa que está allá arriba montada. En la curumbita del cerro. En la curumbita del cerro, pero aquí estamos, No, pero fíjese, es un reto y a mí me encanta la gente que enfrenta retos. Todos tenemos algún tipo de limitación, a veces nuestra mayor limitación está aquí en la mente, Exacto. Estamos llenos de miedo y no nos atrevemos, pero me encanta que ustedes, a pesar de ser personas con discapacidad, han dicho, yo soy una oferta política válida y aquí me presento. Elodia, ¿algo la detiene a usted en esto? ¿Hay algún temor de por medio? ¿O qué la movió a presentar su candidatura? Bueno, temor ninguno. ¡Qué bien! Yo soy una mujer de retos, tú me conoces desde la Facultad de Comunicación Social. Así es. Soy valiente, digo yo, tengo coraje de enfrentar desafíos y para mí esto constituye un reto más. Para mí no hay obstáculos. El obstáculo se lo pone la gente, nos pone la gente. Y quiero aclararte que yo no estoy definida como mujer con discapacidad visual. Yo estoy definida como una mujer profesional que puede rendir a este país, que
formo parte de la sociedad, tengo un lugar, ocupo un lugar dentro de mi Panamá querido y lo quiero demostrar, quiero aportar a la productividad, al desarrollo de mi país. ¿Cómo se define usted? Me gustó esa definición suya, Elodia. ¿Cuál es la suya? Mira, en una sola palabra, imparable. Imparable porque no hay nada para mí que me detenga. Y en definitiva, como nos acaba de comentar Elodia, pues yo de igual manera también pues me toca ir contra la corriente, y cuando hablo contra la corriente es ese pensamiento que tiene la gran mayoría de las personas en la sociedad, de que la persona con discapacidad es esa persona que se queda en la casa. Y pues aquí estamos, Elodia y yo, pues rompiendo la barrera, rompiendo los esquemas, rompiendo la narrativa, esa en que nosotros estamos en la casa, estamos guardados. No, aquí estamos. Elodia es una mujer estudiosa, preparada, y ella habló donde yo la conozco de la universidad. En su caso, ¿qué estudia usted? Ahora mismo estoy estudiando Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Panamá, pero también he estudiado diferentes diplomados, tanto en ¿cómo se llama? Turismo accesible, en ¿cómo se llama? Planificación estratégica. Me apasiona la música, también he estudiado música, entonces, pues, Así que toca usted. bueno, he estudiado Yo toco la teclado. A veces la toco mal. Yo he estudiado teclado. ¿Ah, sí? He estudiado teclado, también he agarrado clases de canto. No lo voy a poner a cantar hoy. No es el programa para eso, pero le voy a creer que usted estudió canto. Claro. Ahora, la gente no vota por mí porque estudié canto o porque estoy en una silla de ruedas o porque tenga discapacidad visual. No, vota por mi capacidad y por la Exacto. oferta. Así es. ¿Qué oferta le tiene Elodia al país? Porque Mira. aunque usted va por un circuito, sería diputada de la República. A veces eso se pierde de vista. Claro. Así ¿Qué le es. ofrece usted diferente a este país? Mira, aparte del tema de discapacidad, obviamente que me es muy apegado a mí, está el de proponer al país. Mira, hay una figura en Panamá que ya existe en otros países, en Colombia, en México, los veedores, Sí. las veedurías. Es que cuando estaba en el set esperando, lo comentaba con Francisco, y él decía, digo, mira, él está en la onda mía, que la ciudadanía se involucre dentro de la gestión pública, que forme parte, que se sienta responsable y comprometida. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que de la misma ciudadanía salga gente con honestidad, que sí la hay gente transparente, que está viendo desde afuera cómo está nuestro país y quiere aportar, quiere velar porque las cosas se hagan bien. Entonces, esa es una de las figuras que queremos llevar y proponer, las veedurías. Vamos ahí, a la pata de la democracia le falta eso. La sociedad civil, los ciudadanos ejerciendo, jugando su papel. ¿Qué óptica tiene Francisco sobre este tema? Mira, es importante que la comunidad, que los jóvenes se involucren en todo esto. ¿Y sabes por qué? Porque justamente me han dicho, y pues he visto las opiniones de los jóvenes, a los jóvenes no les gusta la política. Y justamente Pero usted rompe el molde y usted rompe ese esquema. Yo Usted es rompo joven. el molde, claro. Pero justamente porque no le gusta la política es que hoy en día estamos teniendo todo lo que estamos teniendo. La gente tiene que involucrarse, por más que no nos guste, tiene que involucrarse, porque si no nos involucramos, le dejamos el poder a los que ya lo tienen, y es ahí donde volvemos a caer en los errores que estamos teniendo hoy en día. Ahora bien, es importante ese detalle porque, fíjese, de pronto en nuestra democracia funciona el órgano judicial y dice, esto de los dobles salarios no es constitucional. Pero viene la asamblea y le dice a ese muerto, levántate y anda, lo quiere resucitar. ¿Qué punto de vista tienen ustedes sobre este tema de los dobles salarios? Bueno, yo creo que todo va en los principios y los valores que tú tengas. Yo, en mi caso muy personal, hablo por mí, ¿no? Tener doble salario o ir solamente a marcar una tarjeta e irme para la casa, o sea, eso va de acuerdo a la honestidad y a los principios que tú practiques, no hay más nada. Francisco. Mira, Hugo, a mí me gustaría de que así como se tiene el interés para los dobles salarios, ¿por qué también no aplicamos ese mismo interés para llevar propuestas concretas en temas de educación, seguridad? Yo pienso que hay mucho más temas importantes que tener un doble salario. O sea,
ahora mismo los alcaldes, representantes, si bien es cierto, ganan bien. Y no es necesario tener otro salario para qué. Yo en ese sentido yo le abro la opción. Si yo soy un profesional y gano más como profesional, de pronto tener la opción de elegir el salario con el que me quedo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si es que no quiero de mejorar mi nivel de vida, pero al final siento que en gran medida, y puedo estar equivocado, lo pongo sobre la mesa a ver qué opinan ustedes. Pero sí, perdón, siento que es en gran medida la pérdida de... El perder de vista de que se trata de un servicio, que es un servicio social, que mi trabajo, siendo autoridad como representante, como alcalde, como diputado, es servir a los demás. Siento que eso se pierde un poquito de vista, ¿no coinciden ustedes? Existen las licencias sin sueldos. Voy a darte un ejemplo, Sí. en el caso mío muy personal. En 1989, un 17 de noviembre, yo tomé la presidencia de la Unión Nacional de Ciegos de Panamá. Sí. Ya imaginarás cómo estaba nuestro país. Y esta institución funciona, su servicio los presta a través de donaciones y del apoyo de la comunidad. Y yo recibí a una organización con todo patas arriba, como se dice, yo tendría, ¿qué? 25, 27 años. Era una niña. Sí, y asumí Todavía es el una reto, niña. asumí el reto Sí. de ir a la presidencia de la Unión en esas condiciones. Daban un viático de $15. Yo vivía en Capira, viajaba Imagínate. todos los días de Capira a las cumbres, porque la Unión de Ciegos está en las cumbres. Y yo viajaba, yo desistí de quitarle a la Unión esos $15, porque sé que lo necesitaba. Por eso insisto mucho que esto es cuestión de principios. ¿Ves? Lo mismo, cuando tú vas a una asamblea Claro. y de pronto puede ser que Francisco políticamente no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en esa propuesta sí. Entonces hay que apoyarla. Como, no sé si no quiero lastimar a nadie ni meterme profundamente en cosas, pero uno tiene que llevar una disciplina de grupo, de organización, que vayan cónsonos con tus valores. Insisto mucho en eso. Francisco, un tema de Exactamente. valores, dice... Exactamente, es un tema de valores, principios, porque, si ejemplo, usted me da a mí la oportunidad de yo tener un doble salario, pues a mí mis principios me dicen, ve acá, pero si yo no estoy ejerciendo esto, porque yo voy a recibir... Si no trabajo, ¿cómo voy a Si yo no trabajo, porque yo ¿Eso voy qué es? a devengar ese salario, usted ve. Y que me salgan con la excusa, no, lo que pasa es que es en un horario alterno, no van a chocar los horarios, pero si no chocan son 8 horas allá y 8 horas acá, 16 horas de trabajo. Veía una técnica que dice que trabaja, que es representante en una sala de urgencia. En una sala de urgencia a veces no hay hora de salida, además de lo extenuante que es. Entonces yo me digo, esta persona, ¿a qué hora va a descansar? Claro. ¿A qué hora va a compartir con su familia? ¿A qué hora se va a preparar? No sé. A mí se me hace como difícil, yo no sé ustedes cómo lo ven. No, en definitiva, así mismo es. O sea, si yo no estoy ejerciendo una labor como tal, ¿por qué voy a recibir ese salario? Ahora, la excusa perfecta de los que quienes están defendiendo esto es que con ese doble salario yo apoyo a la comunidad. O sea, si en ¿Pero teoría... por qué se ríe? ¿Se ríe porque yo me río o es que le causa gracia también el argumento? No, es que me causa gracia porque si en teoría, pues, se fija presupuesto, ejemplo, vamos a hablar de alguna junta comunal, si se fija presupuesto, ¿no? En base a ese presupuesto yo tengo que desarrollar propuestas, tengo que desarrollar proyectos que vayan, que redunden de manera positiva a la sociedad, no de un doble salario. Bueno, yo creo que tenemos un hecho muy, muy importante y es el tema de la pandemia. Aquí nadie se rasgó la vestidura por nadie cuando estaba recalcitrante la pandemia. O sea, ese cuento de que voy a recibir 2 salarios porque voy a hacer obras en la comunidad y voy a regalar el dinero y voy a apoyar, yo no creo que eso sea tan cierto. Hay mucho individualismo. Ahora, ustedes quieren ir a la asamblea. La asamblea es el órgano que recibe más críticas y en esas críticas, tal vez de los 3, es el más desprestigiado. Esta asamblea a los 15 días ya tenía gente que le estaba protestando ahí en las puertas, aunque la mayoría de los diputados eran nuevos. El punto al que voy es, ¿por qué quieren ir a la asamblea? ¿Por qué es a ese órgano del Estado con Bueno, esas características? A mí me dicen mis amigas que me valoran y me quieren, dicen, Lodia, ¿por qué te vas a meter en ese nido de alacranes? Eso no es para ti. Digo, bueno, como dice Juan Diego, la gente buena también tiene que estar en política. Y yo tengo un tema muy especial, el tema de la discapacidad. Tenemos que representar, hacernos presentes, visibilizar el tema de la discapacidad. Nadie lo ha hecho por nosotros, Hugo.
Y muchos de los que que nos representan, lucran a costilla de nosotros, esa es la verdad. Entonces, si hay gente preparada, gente que se ha quemado las pestañas, que no se ha sacado el título en un conflay, podemos hacerlo y hacer cosas diferentes. Cambiarle la imagen a la Asamblea con los hechos. ¿Por qué ir a la Asamblea? Mira, yo pienso que ya es momento de cambiar la perspectiva que se tiene de los órganos públicos. Si bien es cierto, la Asamblea tiene muchas críticas, es por los políticos que están allá adentro. Yo creo que ya es momento de cambiar esa perspectiva. En mi caso, yo quiero aspirar a la Asamblea porque durante la pandemia nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Durante la pandemia fue donde más se destapó todo en que quién estaba robando, cómo lo estaban haciendo. La vacuna fue la excusa perfecta para hacer de esto, pues, algo para seguir robando. Entonces, no siempre tenemos que ver los toros detrás de la barrera, Hugo. Hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Usted sabe, aunque a mí no me gusta la discriminación en positivo. Antes hablemos de discriminación. ¿Hay discriminación contra ustedes? Bueno, yo que estoy caminando buscando las firmas, te puedo decir que no la he sentido. No. No, y sobre todo las amas de casa, las muchachas jóvenes, se quedan como asombradas, ¿no? Que una persona que no ve esté tocando la puerta, le esté llamando, buenas tardes, y no recibe el perro, de pronto abren la puerta y se sorprenden que esté caminando y pidiéndole la firma. Yo les llevo mi discurso, les digo, soy persona con discapacidad visual, pero soy una profesional y realmente he sentido esa acogida. Yo me siento muy bien, e inclusive ¿Y no le estoy dicen, haciendo docencia, ¿no? ¿Y no le dicen que hay para mí? ¿No se topó con eso? Sí, me he encontrado algunos que otros casitos por ahí. Que yo necesito un celular, yo me quedo así como pensando, ¿no? Así que de todo hay, de todo hay. En su caso, ¿hay discriminación contra ustedes? Hugo, mira, fíjate que dentro del proceso de recolección de firma no la he sentido, pero en mi vida privada eso es a diario. Permanente. Permanentemente. Y justamente es por la narrativa de que la sociedad está acostumbrada de que la persona con discapacidad no podemos aspirar a más. Y justamente por eso es que hemos sido excluidos también por la falta de interés político, de que a pesar de que hay leyes, pero son leyes que ahorita mismo no se están cumpliendo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la ley número 42 que habla de que todas las estructuras públicas y privadas deben estar con sus espacios accesibles. No estamos teniendo Fíjese que espacio accesible. a mí no me gusta la discriminación en positivo, es aquella de que todo lo que hacen los demás es contra mí, Claro. pero lo que mi grupo hace, todo está bien. No, esa es una discriminación, pero en positivo. Otro punto. Pero quiero ponerles algo sobre la mesa. Esta semana yo estuve en cobertura de la audiencia Odebrecht. Y me llamó la atención que en todas las puertas de la Corte Suprema ahí está el código braille para que los no videntes sepan a qué sala están entrando. Está ahí mismo al lado del pomo de la puerta. Eso me llamó poderosamente la atención. Eso está establecido en ley, es una iniciativa de la Corte. No sé si está en la ley que usted mencionaba, don Francisco. Sí. No, sí, definitivamente está dentro de la ley que dentro de las cosas que se hagan, pues los espacios tienen que estar accesibles para todo tipo de discapacidad. Ahora, hay y hay. A ver. O sea, están en algunos espacios, pero por lo menos dentro de la educación no tenemos una educación accesible para personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿en qué aspecto estamos fallando? En las escuelas no tenemos escuelas accesibles para personas con discapacidad. No tenemos universidades accesibles para personas con discapacidad. Hombre, aquí en la ciudad capital no es accesible ni para los ciudadanos. Exacto. Tenemos que pelear con los autos. Las calles. Para ustedes debe Mira, ser Hugo, todavía. Fíjate. el ¿Sí? tema de la Corte, vamos al tema de la inclusión laboral. Ahí hay creo que 3 compañeras abogadas Sí. ciegas que Sí. están trabajando allí. Así que ellas estoy segura que están haciendo docencia. Por eso es importante, y agregando al tema de las propuestas y Sí. las leyes que no se cumplen, está la del decreto 159 de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que establece el 2% en las empresas para que reciban a personas con discapacidad. Eso no se está cumpliendo. Hay un 11% de personas, esa es la incidencia de personas con discapacidad dentro de la sociedad panameña. No todos se atreven, y a los que se atreven
le abrimos la posibilidad de que usted los conozca en esta oportunidad, presentando su precandidatura independiente, tanto Eloida como Francisco. Gracias por acompañarnos y gracias por ser ejemplo de que hay que atreverse, no hay que tener miedo y que nada nos debe limitar. Exactamente. Vamos a la pausa y cuando estemos de vuelta vamos a hablar un poco del pulso económico. ¿Cómo estamos a este mes en materia económica? Generación de empleos, crecimiento económico. El golpe del cierre del país en el mes de julio, ¿qué tan profundo fue? De todo eso conversamos en segundos con cifras elaboradas por los analistas de LMT. Domingo La Torraca será el invitado. En segundos. Bien, estamos de regreso. Don Danilo, ¿cómo le fue en el ciclo de conferencias? Don Hugo, Bienvenido. no hay nada que permita cambiar las cosas repentinamente que la planificación. Sin lugar a dudas. Si uno se planifica bien, puede enfrentar todos los cambios a última hora. Y eso fue lo que nos pasó. Elodia le dejó este regalo del segmento anterior, un libro que ella escribió. Usted sabe, ella es precandidata a diputada. Sí. Sí, así es que, bueno. Vamos hoy domingo a hablar con don Domingo, ¿le parece? Domingo a domingo. De domingo a domingo, con La Torraca. Don Domingo La Torraca, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Don Domingo, el tema de la situación económica, todos los ciudadanos de alguna forma tenemos los ojos puestos en este tema por una u otra razón. La pandemia nos ha impactado y todas las expectativas que había han variado, pero se han dado otros fenómenos que también nos han impactado. Usted tiene con la firma LMT una panorámica de cómo va el año en materia económica y también tiene fotografías de momentos de este año y quiero entrar en esos detalles. Pero antes, la primera gráfica nos ubica en la realidad de la economía del país y quiero que vayamos a esas cifras, señor director. La primera gráfica donde nos dice cuántos somos, quiénes están trabajando, quiénes no están trabajando. A ver, usted es el que toma la palabra, don Domingo. Sí, tratando Hugo, de entender yo mismo, como analista, como planificador, dónde está el empleo y la pregunta de la informalidad. Cuando se hablaba del 48% de informalidad. ¿48% de qué? 48% de la población, 48% de la gente que trabaja, 48%. Entonces yo me puse a indagar, hablé con el amigo René Quevedo y logré hacer una radiografía y entender dónde está el empleo, ¿no? Ayúdenos a entender eso, que todos lo necesitamos, porque para solucionar un problema, y usted lo conoce muy bien como analista, don Danilo, hay que entender la magnitud del problema, la distribución, todos los detalles. Ubíquenos entonces. Rápido, somos 4,4 millones la población de personas que viven en el país, más o menos 3,3 o un 77% somos personas que tenemos más de 15 años. De eso, a través de una metodología se establece que hay 2 millones de personas económicamente activas. 2 millones. 2 millones de personas. Entonces, Bien. esa es la base de donde se estiman los ocupados, las personas que están trabajando, ya sea formal o informalmente, y los desempleados, los desocupados, que son más o menos 200.000 personas. Y eso es el nivel de desempleo, según las estadísticas nacionales, que es más o menos el 10% de esos 2 millones de personas económicamente activas. Entonces tenemos 2 millones y hay 200.000 personas que están desempleadas, o sea que tenemos 1.800.000 personas que están ocupadas, de las cuales... Ocupadas, no desempleadas, son dos cosas distintas. Son justamente, ahí segregas la población que está activa, que está o trabajando o buscando trabajo. Y tú dices, tienes 200.000 personas desempleadas y 1.800.000, 1.8 millones de personas que están ocupadas, ¿no? El tamaño de nuestro problema entonces de desempleo son 200.000 personas. Exactamente. Para efectos del desempleo. Sí. Del desempleo. Voy a las personas que están ocupadas y ahí vamos a segregar, porque así lo hacen las estadísticas nacionales e internacionales, segregamos a las personas que trabajan en el sector agrícola y esas son como 300.000 personas, ¿no? Y ahí, entonces, es un gran empleador. Cuando veamos las cifras de lo que se produce, lo que produce el país en el sector agropecuario es bien pequeño. Entonces ahí hay una gran oportunidad para que, digamos, en 10, 15 años nosotros podamos, por ejemplo, duplicar lo que producimos en el sector agropecuario pensando en exportar
y aumentar el empleo. Si Así que hacemos las cosas correctamente, ¿no? si hacemos las cosas correctamente y no debería ser tan difícil. Claro. Entonces, nos quedan 1,5 millones de personas que están Sí. ocupadas no agrícolas. Ahí es donde se estima que hay unas 700.000 personas informales. Cuando hablamos de 48%, que es 5 de 10, 1 de 2, son 700.000 panameños aproximadamente Así es. que están en la Que informalidad. está en la informalidad. Ahora, la informalidad yo creo que es importante, Hugo, entenderla, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pudiese perfectamente ser un informal. Yo trabajo hoy en día con todo lo remoto desde mi casa. Tengo un negocio pequeño y ciertas otras condiciones pudieran ser que personas como yo, profesionales, al igual que personas que están en el día a día, ¿no? Son informales. Es Entonces, decir, la informalidad no es solamente el que está en el semáforo vendiendo, Exactamente. sino... No necesariamente. No necesariamente. Y tenemos una población joven, digamos, que tiene poco incentivo de, digamos, incorporarse, por ejemplo, a la seguridad social, porque no le ve sentido de no recibir buenos servicios médicos cuando se enferma, y si necesita medicamentos, el modelo de gestión sencillamente no puede responderle y tiene pocas probabilidades de poderse pensionar y no lo tiene como una de sus prioridades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar el modelo de gestión para atraerlos? Eso es un reto también. Ese es uno de los retos con el IBM, ¿no? Y no es harina de otro costal. Lo vamos a abordar en segundo porque don Danilo quiere preguntarle sobre esto que hemos abordado hasta ahora. Sí, varias cositas sobre la informalidad. Ciertamente, pues queda claro que la población ocupada es una cosa muy distinta, es un universo mucho mayor. La población ocupada y la población desocupada es un universo sobre el cual están las poblaciones empleadas y desempleadas. Las poblaciones desempleadas son o empleadas es un subconjunto de la ocupada. Porque yo puedo estar ocupado, pero por ejemplo, las cosas que no se dicen en la estadística, la ocupación no garantiza que yo tenga un ingreso incluso por debajo de la pobreza crítica. El campesino, el indígena, nunca le dice a uno, yo estoy desempleado. Así es. Él está ocupado. Ahora, puede que su ingreso sea realmente precario, puede que su ingreso sea mínimo, pero en el interior es muy difícil que alguien se identifique como desempleado. Justamente por eso, Danilo, y es curioso que, y no solamente Panamá, a nivel internacional, yo estaba estudiando un estado de Estados Unidos en el oeste y su población, y para la estimación de las personas ocupadas, informales, no incluyen al sector agrícola, justamente por eso, porque todo el mundo trabaja. Exacto. No necesariamente todo el mundo recibe, digamos, un ingreso, digamos, bajo los parámetros Y culturalmente usuales. se ve vergonzoso decir, se siente vergonzoso en determinados ambientes de este país que la gente se identifique como desempleado. Es en el ámbito urbano donde eso ha cobrado cierto estatus y decir, es que yo soy desempleado. Ahora bien, Eva, había un movimiento de desempleados, ahora que hago memoria. Varios movimientos claro. de desempleados. Oye, de su provincia había uno. Modesco se llamaba, mire. Modesco. No uno, varios. Avancemos. Y varios que compiten Sí. por cobrar el prestigio. Sí. Bien, acá la pregunta tiene que ver un poco con, dentro del mundo de la realidad, también. La definición para la población económicamente activa es de 15 años en adelante. Pero el mundo laboral no incorpora a esa población. Es el mundo agropecuario. El mundo laboral incorpora a las personas de 18 años para arriba por una serie de compromisos. Entonces, esa distancia que hay entre los 15 y los 18 años es una especie de estado de limbo en el que no hay regulación, no hay normas, no hay prestaciones. ¿Qué ocurre allí? Entre los 15 y los 18 años. Es difícil de medir, no están en la estadística. Se incluyen como parte de la población económicamente activa porque así lo establecen los estándares internacionales, ¿no? Los parámetros internacionales, y con eso es que se realizan las mediciones. Yo quiero volver, si me permiten, al empleo, o sea, las personas ocupadas, ¿no? Que son 1.8 millones Sí. de personas, dentro de las cuales hay 300.000 personas, Danilo, como tú mencionas, que trabajan en el sector primario, en el sector agrícola, que no está muy claro, digamos, cuál es digamos, el estatus real en cuanto a su ingreso, ¿no?
pero esas personas están trabajando, aunque sea para sobrevivencia, supervivencia. ¿Cuáles son los grandes empleadores en el sector no agrícola? Comercio, hay 335,000 personas, eso es como el 18% del empleo y corresponde con el 18% de la producción nacional, más o menos. Y ahí pisándole los talones, mire usted, ¿quién viene? El sector público Gran empleador. se ha convertido desafortunadamente en un gran empleador y lo que queremos es que haya mucha mayor eficiencia y que parte de esa población no tenga que incorporarse al sector público. Pero en su trabajo logró separar lo que eran servicios del sector público de empresas del sector público. Sí está segregado, no lo tengo aquí. Aquí no está. Aquí no está. Ahora bien, creo que el grueso está en las instituciones, no las empresas públicas, como el Canal, como ETESA, como Tocumen, que son empresas operativas, ¿no? Que son empresas operativas. Desafortunadamente, Danilo, algunas de estas, algunas, no todas, sufren de lo que sufre el gobierno central, lo que sufre algunas instituciones descentralizadas del clientelismo, de decir, ok, espérate, mi cuota son tantos. Eso lo escuchamos desafortunadamente en la semana pasada, de, ok, yo soy diputado de la Nación, yo tengo una cuota de tantos puestos, y eso desafortunadamente sucede no solamente en el gobierno central, sino también sucede en algunas empresas estatales. O sea, el gran empleador adolece de esas fallas que usted está mencionando. Que, el segundo gran empleador, que es el sector público. Que no debería ser, ¿no? Que no debería ser. Y se ha abultado, y el reto aquí es que pueda volver a recogerse en el tiempo, porque cuando se incorporan algunos sectores, en algunas instituciones, entran en estas leyes especiales que sin ningún proceso de evaluación, sin ningún tipo de, digamos, de análisis real de la necesidad de algunos de estos funcionarios, y muchas veces los técnicos quedan echados a un lado. Así que es un tema. Ahora, teniendo esta fotografía de nuestra realidad, ¿cómo usted definiría entonces el mercado laboral panameño? Vamos a calificar eso que usted encontró. Yo te diría que el mercado laboral panameño en algunos sectores es muy competitivo, en algunos sectores de servicios es muy competitivo. Por ejemplo, nuestro sector de logística es altamente competitivo. Ellos representan más o menos 10% del empleo. Ahí está el canal, los puertos, toda la infraestructura logística del país. 155,000 almas están allí. 150,000 personas. Por supuesto, el sector financiero es altamente competitivo, pero como pueden ver, emplea a más o menos 40,000 personas. Eso es 2% de la masa laboral. Es un sector pequeño, pero es altamente competitivo. Bien, ¿no? esa es nuestra realidad del mercado laboral. Vamos a analizar qué ha pasado con la economía a lo largo del año, y me llama la atención las cifras que presenta el MNT en cuanto a la actividad económica. Dice tendencia positiva porque fue medida hasta el mes de agosto. Y ahí vemos que cómo comenzó la curva, señor director, al principio en enero desde el 47%, subió hasta el 55%, cae en julio al 41% y sube al 59% en agosto. Lo relaciono enseguida con las ventas de julio relativas al mes anterior. Aquí está, ve la tendencia, 24% en enero, que siempre están bajitas las ventas, pero van subiendo paulatinamente. Pero en julio las ventas caen al 23% y en agosto se recuperan al 55%. Estas cifras, ¿qué nos dicen del año? Uno, el año comenzó con fuerza, y esto es una encuesta que hacemos, un sondeo que hacemos todos los meses, al final del mes, para preguntarle a las empresas cómo te fue en tus ventas con respecto al mes pasado, con respecto al año pasado, y tu perspectiva hacia adelante. Y hemos mantenido, digamos, una estabilidad en cuanto a la evaluación positiva, ¿no? Y nosotros medimos las respuestas de mejor o mucho mejor y las ponderamos y hacemos y tenemos más o menos como un 60% que a través del año se ha mantenido, digamos, con una experiencia positiva y con una perspectiva para el final de año mejor. En julio, esto responde al cierre de las vías de comunicación y a las protestas que se dieron, ¿no? Donde digamos, el sentir del empresariado, y nosotros hicimos un sondeo, 2 sondeos ese mes, para preguntarles cómo les estaba yendo a mitad de mes, ¿no?
Y la respuesta, esto nos toma una semana recopilar la información y procesarla. En 24 horas teníamos 150 respuestas de empresas de todos tamaños, ¿no? Y aquí vemos que tenemos micro, pequeña, mediana y grandes empresas de todos los tamaños en cuanto a empleo. 157 empresas en total, ¿no? En agosto, más o menos, Sí, usualmente ok. tenemos entre 150 y 160 empresas Sí. que participan. Ok. De todas las industrias hemos logrado hacer, digamos, una buena cobertura. Y luego, ahora, julio fue muy, muy duro. Agosto, y es parte, digamos, yo digo que de la, no quiero decir de la magia de nuestra economía, sino de las características macroeconómicas que tiene el país, que se recupera rápidamente. Digamos, el sentir, porque les pedimos que nos hagan comentarios también a las empresas, y realmente la recuperación fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte en agosto, y lo mejor, Danilo, que las perspectivas hacia el final del año son muy buenas. Ahora, me gusta verla en la gráfica porque al ver la caída de julio, nos damos cuenta no solo de cómo se golpeó al empresariado, porque usted habla, la consulta se hace al empresariado, pero cuando no hay ventas, ahí eso es una bola que pica y se extiende, como decimos en béisbol, la onda expansiva. ¿Por qué? Porque si no hay ventas, no hay vendedor. Ese vendedor no lleva el pan a su casa, tampoco hay venta en los comercios. En fin, es una onda expansiva muy grande y ahí valoramos realmente lo que representó ese mes y lo que podría representar si volvemos a trancar el país, porque eso lo están diciendo algunos grupos, la posibilidad de volverlo a trancar. ¿Qué precio pagaríamos como país si vuelve a ocurrir algo como esto? Mira, nosotros hicimos un análisis lógico del impacto que tuvo el cierre de las vías de comunicaciones sobre el país. Y más o menos fueron 5 semanas de afectación. Hicimos un análisis de servilleta, como dice. Bueno, dijimos, ¿cuánto produce el país al año? Tanto. Eso por semana, entre 52 semanas es tanto. Y salía como 1.350 millones de dólares de producción. Y eso incluye lo que se vende, lo que se presta servicio. Toda la producción nacional, más o menos, sumaban unas 1.350 millones de dólares por semana. Entonces hicimos un análisis muy sencillo. Bueno, la primera semana fue muy dura, la segunda semana fue un poquito menos, y un poquito menos, y un poquito menos, hasta que la quinta semana ya estaba todo normalizado. Y nosotros, las estimaciones, hicimos 2 escenarios, es que el efecto es que perdimos entre 1 y 1,5% de la producción anual por esas cierres, ¿no? Eso implica también pérdidas de empleo. Por también. supuesto, es que lo inconcebible es que quienes supuestamente están defendiendo al trabajador, lo que ocasionaron, porque creo que las protestas tuvieron un sentido legítimo, Sí. muy legítimo, pero lo fueron perdiendo a través del tiempo. Y esos cierres directamente afectan el empleo. Gracias, don Domingo, porque esa es la conclusión que queríamos poner y que muestran las gráficas. Los números no mienten, de ahí que tenemos que protestar. Hombre, es una máxima, es un derecho en democracia, pero la democracia se perfecciona a sí misma. Y en un momento crítico como el que vive el país es como dispararnos en el pie, que volvamos a tener un mes como ese, con esa caída en empleo, porque ¿a dónde vamos a parar si lo volvemos a hacer? Solo lo dejamos para meditar sobre... ¿Usted quería decir algo sobre eso? Sí, con tanta gente dependiendo de la economía informal y con tanta gente involucrada en el comercio, no hay forma. Cada día que el país no abra es un día de suicidio. Otro disparo en el pie también es que alguien quiera tener un doble salario y no ir a uno de esos trabajos, cuando ese trabajo lo necesita alguien más. ¿Ah? Entonces, de eso hablamos hoy también aquí en Debate Abierto. Usted pendiente. Gracias, don Domingo, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Por favor, siempre bienvenido y gracias por todas esas cifras que nos ubican en la realidad y nos ayudan a poner los pies sobre la tierra. Vamos a hacer un análisis político. El país visto desde los ojos de Leonor Calderón. Eso será en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Sigue con nosotros. Sí, Leonor Calderón está con nosotros. Con ella vamos a darle un vistazo al país. Bienvenida, buen día. Es un gusto de verdad estar aquí con ustedes, Danilo, Hugo. De verdad, muchísimas gracias. Y conversábamos de que ella vio a los precandidatos independientes que se han metido a la aventura de políticos, no se han detenido
y nos dejaron aquí algunos mensajes que son para meditar. ¿Qué le deja a usted Mira, a mí, este paso que ellos se atreven a dar? primero me parece que son ciudadanos de pleno derecho, Total. que una limitación en algunas de sus facultades no tiene por qué impedir el ejercicio de ciudadanía y al contrario, el Estado, las instituciones y todos los demás tenemos la obligación de proveerles las condiciones para que se puedan desarrollar a cabalidad. Este es un tema que a mí me toca muy de cerca. La Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, si la revisas, me tocó a mí el honor de que lleve mi firma. Yo la promoví, la impulsé y la llevé adelante porque me parece que ese era un tema fundamental y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Hicimos campañas de sensibilización de todo tipo para que la gente entendiera por qué. Y yo de verdad que yo soy de las que persigue cuando veo que alguien ocupa un estacionamiento que no le corresponde. Yo voy al seguridad y le digo, la persona que se estacionó ahí no tiene el ticket de discapacidad. Porque no podemos hacer eso. O sea, tenemos como personas que afortunadamente tenemos todas nuestras habilidades y nuestras facultades y no tenemos esa limitación que ellos tienen. Tenemos la obligación de respetar y como Estado y como instituciones de proveer todas las condiciones para que se puedan desarrollar. Y es que al negarle la oportunidad de participar, le negamos a la sociedad, al Estado, a la República, un punto de vista valioso. Muy valioso y un punto de vista de personas que están viviendo y sufriendo cotidianamente las situaciones de exclusión y de discriminación que tiene la sociedad. Nos llenamos la boca diciendo que somos un país moderno, queremos entrar en la OECD, queremos tal. Bueno, los países mientras más desarrollados están, tienen todo un andamiaje de protección y de facilidades para que nadie, independientemente de alguna limitación individual que tenga, pueda estar limitado en el ejercicio de sus derechos. ¿Este es un país excluyente, discriminador? Sí, es un país excluyente y discriminador. ¿Por qué? Somos bastante discriminadores en varios aspectos. A ver. Te voy a tomar un tema, por ejemplo, la discriminación racial. Panamá es un país multicultural y nos llenamos la boca diciendo que aquí no hay discriminación racial, pero sí la hay. Hay discriminación territorial. Claramente, cuando tú te vas a las estadísticas, te das cuenta de que las posibilidades de desarrollo no son ni remotamente parecidas si naces en la ciudad de Panamá o en el área metropolitana o si naces en una comarca. Hay realmente unas dificultades territoriales y eso lo vemos en las estadísticas. Claramente las dificultades que tienen las personas que nacen fuera del área metropolitana para lograr iguales niveles de desarrollo. Y en el tema racial también lo estamos viendo. Yo creo que, por ejemplo, los afrodescendientes han tenido una voz muy fuerte y han logrado hacerse sentir en la sociedad y creo yo que se ha avanzado mucho, aunque no totalmente, en poder eliminar esas discriminaciones. Yo creo que en términos étnicos la mayor discriminación que tenemos en este momento es la de la población indígena. Es más, en un estudio en el que yo tuve la oportunidad de trabajar recientemente, nos damos cuenta de que las mujeres indígenas, independientemente que tengan títulos profesionales, tienen más dificultades en conseguir trabajo que las no indígenas. O sea, eso es real. Y eso tenemos dentro del mundo femenino, que ya es un mundo dentro discriminado. del mundo femenino, Sí. que ya es un mundo de discriminación, sobre todo laboral, importante y serio. Pero esta es una realidad. ¿Y sabes qué pasa, Hugo? Hay mucha gente, yo viví en Guatemala, tuve la oportunidad de trabajar 4 años en Guatemala, que es un país también donde hay muchísimo racismo hacia los indígenas. Y tú te encuentras con un número importante de la población que no sabe que es racista. Ni siquiera sabe que es racista. Explíqueme eso. Lo encara, cuando tú lo encaras con la realidad, no se dan cuenta que excluían. Y te voy a relatar. Había una exposición que se llama, que es permanente en la ciudad de Guatemala, que se llama Por eso estamos como estamos. Tú ibas, interactuabas y había muchas cosas que tú veías y cuando discriminabas a una persona o si iba a trabajar contigo o decía, es que ese indio perezoso, es que tal cosa. Y mi secretaria, que no era indígena, cuando la vio y me dijo, yo he incurrido en todas esas actitudes y no sabía que eso era racismo. Son clichés culturales de alguna forma. Clichés culturales que tenemos y, a ver, los vimos con las protestas, claramente el cierre de la carretera fue un cierre muy duro, llegó momentos en donde no tenía ningún tipo de racionalidad, el bloquear una vía tan importante.
pero las expresiones que se decían con relación a la población indígena que estaba bloqueando esa carretera, era terrible, eran muy fuertes. Eran muy, muy fuertes. O sea, a propósito de fuertes, estoy recordando lo que le dije a Walkiria Chandler cuando estaba sentada ahí. Le dije, hay dos cosas que operan contra usted. ¿Es negra? ¿Es mujer? No fui muy duro entonces después de oír su punto de vista. No, yo creo que fue real y creo que Walkiria tiene la suficiente madurez para entender que esas son cosas que operan efectivamente. Pueden operar a favor o en contra también, ¿no? Sí. Porque tiene dos elementos claro, o sea, Sí. vamos a ser objetivos Sí, en esto. tiene razón. Tiene dos elementos que son, o sea, si Walkiria estuviera aspirando a un puesto de Naciones Unidas, que hay discriminación positiva, eso operaría a favor. Así es, así es. Ojo, y aquí sí quiero decir algo con la discriminación positiva, ante personas con iguales calificaciones. La discriminación positiva no es darle el puesto a una mujer por el hecho de ser mujer, sino que ante igualdad de condiciones de capacidad, si esa es la diferencia, si ella estuviera ante un hombre europeo, ella lo gana. Don Danilo. Sí, hay toda una serie de criterios. Yo recuerdo una vez una persona de una empresa me contactó y me dijo que si teníamos información sobre personas identificadas con ciertas categorías de género, Ajá, que no eran los tradicionales, claro. y entonces me explicó, no, pero es que esa empresa, nosotros tenemos como política tener un espacio porcentual para poblaciones con estas características. Ajá. Esa es una discriminación positiva, Sí. porque ellos son conscientes de la Son dificultad conscientes. que tiene esa población de Exacto. poder obtener un empleo. Claro. Así que ellos reservan una cuota porcentual dentro de su planta total para este grupo. Igual pasa con las personas con discapacidad. Las empresas que son socialmente responsables tienen una cuota para personas que tengan algún nivel de discapacidad. Y además eso es un elemento súper importante también para contemplar. Exacto. Eso Entendiendo que tienen muchísimas capacidades para poderse desarrollar. Ahí está el detalle. Tienen Pero- capacidades y tienen que aportar. Sí. Pero hay otras discriminaciones también en nuestra sociedad. Hay discriminación política, religiosa. Mira, yo diría que discriminación religiosa no estoy tan segura. A ver, yo al menos no he estado... Nos toleramos los panameños entonces desde el Yo punto de creo vista que nos religioso. toleramos bastante bien y ahí también me remito a la experiencia. Excepto en las redes sociales. Bueno, en las redes sociales no hay tolerancia para nada a veces y yo creo que es inteligente no hacerle mucho caso a esa intolerancia, ¿no? Cuando íbamos a cambiar de siglo, yo estaba, no en ese momento, pero previo, en el 99 todavía estaba en el gobierno, que era terminando el gobierno del presidente Pérez Valladares. Se nos acercaron a nosotros unos grupos que querían hacer una gran misa campal para el día del 31 de diciembre del 99 y querían organizar eso. Y con un grupo en el ministerio dijimos, a ver, Panamá es un país, así como es multicultural, es multirreligioso. Hay muchos credos. ¿Por qué no hacemos un acto espiritual que reúna a todos los diferentes credos que existen en el país? El presidente del Consejo Ecuménico era el padre Néstor Jaén. Néstor tenía una amplitud muy grande y dijo, me parece una idea fantástica. Y convocamos desde el Ministerio de Desarrollo Social, en ese momento era el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia se llamaba en esa primera fase, convocamos a los diferentes religiones establecidas en Panamá. Y fue un ejercicio muy interesante. Primero nos dimos cuenta que estaban las principales grandes religiones del mundo representadas en Panamá. Estaban los hebreos, los judíos, estaba la religión católica, estaban todos los grupos evangélicos que son parte de los cristianos, estaban los budistas, estaban los hindúes, estaban los musulmanes y tuvimos reuniones varias veces, muchas. Después eso se hizo un acto interreligioso, ya no me tocó a mí estar ahí, estaba el nuevo gobierno. Pero en las conversaciones fue muy interesante porque al principio, claro, diferencias, pero llegaron a una conclusión en ese grupo maravillosa, que era buscar las dos cosas que sentían que más los unían. La creencia en un ser superior y el amor a la tierra que los había acogido. Somos panameños al fin y al cabo todos, ¿no? Entonces, al final, todos yo seres te humanos. diría, y los extranjeros Sí. se sorprenden mucho Sí. de la tolerancia religiosa que tenemos en Panamá. Que no necesariamente representa ecumenismo, sino el hecho de Exacto. que convivimos todos en un mismo Convivimos territorio. todos, Así exacto. tenemos que... Y nos respetamos. Exactamente, ese es el detalle. Tolerarnos,
respetarnos, todos tenemos un valor. Ahora, ¿qué es lo que más le preocupa del país en este momento, a Leonor? Mira, a mí me preocupa el rumbo que ha tomado el país en estos últimos años. Yo creo que la forma en que se ha ido corrompiendo, es una palabra que está muy de moda, sobre todo oyendo la vista fiscal que estamos escuchando y que hemos escuchado a lo largo de la semana, se ha ido corrompiendo todas las instituciones políticas del Estado. Y esto no ocurrió en este gobierno, no ocurrió hace un año, no ocurrió hace dos. Esto viene ocurriendo paulatinamente. El tema de este Estado clientelar, este sistema político clientelar. Y para que un sistema político clientelar se pueda sustentar, se tiene que basar en actos de corrupción de todo tipo. Nosotros tenemos en Panamá una concepción todavía muy laxa de lo que es la corrupción. Nombrar a una persona, y de eso se trata el clientelismo, en un cargo público, a sabiendas de que no tiene las competencias requeridas, es un acto de corrupción, porque ese salario se paga con los impuestos de todos los panameños. Entonces, esto ha ido, lamentablemente, hay un montón de personas jóvenes, casi una generación de panameños jóvenes, que han creído que esta es una forma lícita de hacer política. Que el que hay para mí sea que el que hay normalizado. para mí sea normal y que yo debo votar por el que me ofrezca algo inmediato y no por el que me dé unas garantías de cambio institucional. Por eso, todo esto que hemos visto en esta semana que acaba de pasar, de la lectura de la vista fiscal, de este hecho tan importante, este caso tan relevante, es muy importante porque, creamos o no, muchos panameños sí se han puesto a escucharlo al menos un ratito, y creo que poco a poco los ciudadanos estamos entendiendo de que cualquier acto de corrupción, por pequeño o por grande que sea, nos afecta a todos. Impide que no se hagan las obras que se podían hacer. Son los que han limitado que no tengamos los recursos o que no hayamos tenido los recursos para un cuarto puente, para una tercera línea del metro, desde hace muchos años que lo deberíamos haber tenido. Para generar empleo, para todo eso. Para generar el empleo, para tener escuelas en buenas condiciones, para poder tener los hospitales. El Hospital del Niño lo debíamos haber tenido hace tiempo, para el beneficio de todos. Y entonces sí, efectivamente escuchamos que la corrupción está en todas partes, sí, pero es que el funcionario de Estado siempre tiene una responsabilidad mayor, porque está llamado a preservar, es el custodio de todo, y es el que está llamado a impulsar un desarrollo de la institucionalidad y a cuidar los recursos completos de todo que tienen sus manos. Ahora, la corrupción es un patrimonio del funcionariado. Por supuesto que no. Siempre que hay un funcionario corrupto, hay alguien que corrompió. ¿En el sector privado? En el sector privado, por supuesto. En el sector privado nacional o internacional, o es que Odebrecht era una empresa pública, era una empresa privada. Ahora, entonces, esto es un elemento muy importante. Ahora bien, existe el prejuicio de que se pierde un activo, se pierde riqueza, se pierde plata que debió haber sido utilizada para cosas que a la gente, que la gente necesita. O sea, ese es un delito en sí, ese es un perjuicio en sí. Por supuesto. Pero hay otro perjuicio, y es que si esto no se entiende, el fenómeno se convierte en parte del paisaje del panorama, entra a lo conductual, forma parte de los hábitos y actitudes del panameño. Y ese es un perjuicio a largo plazo terriblemente demoledor. ¿Cómo poderlo contrarrestar? ¿Cómo hacer que Odebrecht no tenga un efecto pandemia? Yo creo que el juicio que están dando, que empezó al menos que inició, tiene una gran responsabilidad en ese sentido. Porque yo creo que de ahí tenemos que tomar lecciones muy claras para toda la población, y todos tenemos que entender que los delitos de cualquier nivel tienen costo, tienen un costo para la persona que los comete, que no paga cometer delitos, y que nadie puede. Yo creo que a partir de ahora, a todo el que vuelva a decir que alguien robó pero hizo, le debe dar vergüenza, porque cuando estamos oyendo todo esto, de efectivamente todo lo que el Estado, todo lo que hemos perdido como país, como población, y lo más grave, lo que usted acaba de mencionar, Danilo, el daño que le hemos hecho a la población que piensa que esa es una forma de hacer política, ya de una vez por todas decir, no señores, estas no pueden ser nunca más
las reglas del juego y como ciudadanos nunca más las podemos aceptar. Ahora, ¿usted tiene la esperanza de que hayamos tocado fondo con todo esto que se está revelando y todo esto que usted nos describe? ¿O usted cree que de verdad hemos tocado fondo? Fíjese, dos cosas. ¿Tener la esperanza de que hayamos tocado o que objetivamente hemos tocado fondo como sociedad? Yo tengo la esperanza de que hemos tocado fondo. Tengo la esperanza de que hemos tocado fondo. Esto no va a ser fácil de revertir, precisamente por lo que acaba de decir Danilo, porque se ha ido creando en esta cultura clientelar. Y ojo, yo lo vinculo a la cultura clientelar. En todo este caso que estamos viendo, hay cultura clientelar de las empresas. O sea, yo te pago esto, pero tú después me das algo a cambio. Eso es una cultura clientelar. La cultura clientelar no solamente es el que hay para mí del bloque. No, es ese. Yo te pago, te doy cuota en tu campaña, porque tú después me la devuelves de esta manera. O como decía Lodi hace un rato, cuando va a pedir la firma, oye, necesito un celular. Eso también forma parte de la cultura clientelar. Por supuesto. Te firmo si me das un celular. Por supuesto, todo eso, y espero que poco a poco este tocar fondo nos haya hecho entender que tenemos que buscar otras formas de hacer política. Estamos en una situación económica difícil en el país. Hace un ratito hablamos con don Domingo La Torraca, cómo nos impactó ese cierre de calles que usted dijo fue muy duro, fue muy fuerte. Estamos a la expectativa de que vuelva a trancarse el país. Están planteándolo algunos sectores de volver a la protesta en la calle. Ese tramo que nos falta del año, gente buscando trabajo, otros pensando en trancar el país, qué sé yo, ¿es el adelanto de la campaña política? ¿Es una crisis social normal, natural? ¿Dónde ubica usted lo que estamos viviendo como país? Yo creo que los dos elementos juegan, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que hemos visto a partir del mes de julio, que fue como un detonante. Hace mucho tiempo veníamos diciendo que solo necesitaba una gota para derramar la copa de la insatisfacción ciudadana, y ocurrió en el mes de julio. Yo creo que el mes de julio fue un mes muy duro, como bien lo decían hace un momento, pero fue un mes de muchos aprendizajes para todos. ¿El gobierno habrá aprendido? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno aprendió que no puede tomar medidas a la ligera, tuvo que retroceder con algunas medidas para sentarse a evaluarla y hacer que estas medidas fueran sostenibles. Yo creo que aprendieron los que estaban sentados en la mesa y también los que no estuvieron sentados en la mesa. Dios quiera que así sea. Esperemos. Dios quiera que así sea. Leonor, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Uno de los aprendizajes que debemos tener bien claros es en el tema medicamentos. Para tener el aprendizaje hay que entender bien qué es lo que pasa en ese universo de los medicamentos en Panamá. Hay muchos mitos, hay muchas verdades. Hay alguien que hizo un estudio, una firma que hizo un estudio, y don Felipe Chapman nos va a detallar eso, los mitos y verdades en el mercado de los medicamentos, hallazgos reales, sorprendentes, que nos ayudan a entender la dimensión de lo que estamos discutiendo. Ahí están los fundamentos para ver cuál es la salida a este problema que no tiene un mes ni 2 meses. Tenemos ya décadas discutiéndolo. En breve, Felipe Chapman con estos detalles aquí en Debate Abierto. Mitos y verdades del mercado de los medicamentos. Así hemos titulado este segmento a raíz de un estudio que realizó precisamente Indesa, y está con nosotros Felipe Chapman. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, gusto estar con ustedes. Principio básico, para entender un problema, estúdialo. ¿Cuál piensa usted que es el principal hallazgo de este estudio? ¿Cuál era el objetivo de desarrollarlo? Ubíquenos en esas circunstancias. Bueno, lo primero era confirmar con datos duros lo que todos sabemos o sospechamos, el precio de los medicamentos en Panamá versus otros países. Nos pusimos en la tarea de identificar las principales enfermedades y los medicamentos vinculados a esta, y de eso escogimos 75 moléculas, tanto innovadoras de marca como genéricos, 2 tipos de genéricos, lo que llaman totalmente intercambiables, 100% igual comportamiento o eficacia, y otros genéricos con igual comportamiento o composición química, pero que no tienen un comportamiento 100% idéntico. De ahí tomamos iguales muestras, por ejemplo, una tableta de 20 miligramos, por mencionar algo, y nos fuimos a todo Centroamérica, Colombia y República Dominicana y vimos los precios. Y conclusión, en promedio, Panamá es el más caro de esa muestra, con aproximadamente 27% más caro. Los medicamentos son 27% más caros en Panamá. En promedio. De esos 75 moléculas, 80% son más caras, es decir, no el 100%, 80%. Y dentro de ese 80 había todo un rango, unos mucho más caros, otros ligeramente más caros. Conclusión, comprobado con datos duros, medicamentos de marca y genéricos son más caros en Panamá. De ahí la siguiente fase
había que validar técnicamente con datos duros la hipótesis es ¿por qué? Vamos a ese detalle porque esta es una fórmula muy simple que usamos incluso en casa. Yo creo que tengo fiebre y se siente y está caliente, pero el termómetro te sirve para decir cuántos grados de fiebre tienes como enfermo o si tienes algún problema, ¿verdad? Y lo que se está haciendo con este estudio es medir la temperatura. La cadena de valor en medicamentos en Panamá se explica a través de una gráfica que aparece en pantalla y usted nos explica este hallazgo, don Felipe Chapman. Sí, hicimos lo que técnicamente se llama un análisis de organización industrial, Sí. que va desde que se fabrica el medicamento hasta que llega a manos del consumidor o paciente que compra el medicamento. Dos vertientes, mercado público, mercado privado. Mercado público en Panamá en términos monetarios es como 50%, en volumen es mucho más porque la Caja de Seguro Social puede comprar a precios sustancialmente más bajos que el mercado privado. Entonces de allí va al mercado público, al mercado privado. El primer problema que encontramos es al llegar a las manos del consumidor, el mercado público está fallando. No hay medicamentos y hay desabastecimiento. Esa fue realmente la génesis de las protestas que tuvimos en la calle, porque esas personas, todos nos vemos obligados a ir al mercado privado y hay muchas personas, pero una parte importante de la población que no puede pagar los precios que hay en el mercado privado. Así que ahí está parte del origen del problema. Ayúdame a entender dos vertientes a ver si me quedaron claras. ¿Es más caro en el sector privado porque al sector privado le cuesta más? Sí, ¿por qué? Y allí es fascinante, varias razones. Uno, es un mercado muy pequeño, es un mercado donde compramos fragmentadamente, es decir, a diferencia del mercado público donde hay un comprador, y en alguna medida el Ministerio de Salud también, pero un comprador que tiene un poder de negociación muy importante y logra conseguir precios a veces hasta 10 veces más bajos que el mercado privado. El mercado privado tenemos muchos compradores, compran fragmentadamente y tiende a favorecer o a concentrarse en comprar medicamentos innovadores de marca y no genéricos que sean 100% sustitutos. ¿Por qué? Porque encontramos que eso es lo que quiere el consumidor. Paradójicamente, el consumidor quiere medicamentos más baratos, pero cuando va a la farmacia pide la marca, no pide la molécula. Entonces, y esos genéricos en otros países además tienen fabricación local, como es el caso de Colombia, como es el caso de Uruguay, que compite con ese laboratorio multinacional que provee un medicamento de marca y lo obliga a esa competencia a bajar el precio. Y eso es a raíz de que el consumidor está dispuesto a consumir ese producto sustituto genérico. El otro en aspecto, Colombia es más del 60%, por ejemplo. Sí. Aquí es muy minoritario. 60% es el mercado de genéricos en Colombia. Sí, y la fabricación local en Panamá no llega ni al 10%. Wow. En Colombia también es mayoritario. Don Danilo. Entonces tenemos una variable de diferencia aquí, que es el hecho de que hay países que tienen una industria que es capaz de obligar a otra industria a competir con Es correcto, es Bien. correcto. Pero ¿hay alguna otra variable? Por ejemplo, en el análisis que ustedes hicieron, consideraron cómo se comportan los precios en los países dolarizados, como Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico, versus los países que tienen moneda local. Sí, por supuesto, por supuesto. Tienes el caso de El Salvador, que está completamente dolarizado, que está en la muestra y lo pueden apreciar en el estudio que está en nuestro sitio web de Indesa. Está el estudio completo, 76 páginas, hay un resumen ejecutivo, 4 páginas de la presentación que está mostrando Hugo en pantalla. Y ahí puedes apreciar, por ejemplo, el caso de El Salvador, buenísima pregunta, totalmente dolarizado. Estados Unidos es un mal ejemplo porque debe ser, si no lo es, debe estar entre los países más caros del mundo y esa tiene otra explicación. A diferencia de otros países que tienen divisas duras, como en Europa, el euro, que es una moneda dura, una divisa fuerte, donde los precios también, en el caso de España, por ejemplo, es mucho más barato que Panamá por razones muy parecidas a las que acabo de comentar de Colombia. Igual el caso de Turquía, se consumen muchos genéricos. Aquí rechazamos los genéricos y les digo, los invito a hacer una prueba. Vayan a una farmacia y escuchen qué pide el consumidor. ¿Pide la marca o pide la molécula? Yo hice una prueba. Fui a comprar para probar, pedir un medicamento para el colesterol y pedí, ¿tiene por favor atorvastatina? Todos en la fila me miraron y este marciano, ¿qué está pidiendo? Todos sabían el medicamento de marca, que no lo voy a mencionar por razones obvias,
en pantalla. Y me brindaron varias opciones en la farmacia. Me dieron el de marca, de un laboratorio muy conocido, multinacional, un laboratorio norteamericano, y me dieron 4 alternativas genéricas, 2 fabricadas en América Latina, 2 fabricadas en Europa. Y siguiente pregunta, ¿cuál de estos es 100% intercambiable? Ergo, que se comporta igual. Me dijeron, entre ellos se miraron detrás de la farmacia, evidentemente nadie les hace esa pregunta, y dijeron, estos 2. Y de eso, el laboratorio español, que tenía un precio ligeramente más alto que los otros, pero que no eran intercambiables, dice, me llevo ese. Y lo compré y me fui la factura como parte de nuestro estudio. Entonces lo que nos falta es algo de cambiarnos el chip, un poco de educación para tener acceso a medicamentos más baratos. Totalmente. Y en las farmacias, como nos los corroboró Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, hay medicamentos intercambiables que tienen una marca, le tienen una calcomanía, donde el consumidor puede inmediatamente saber que es 100% intercambiable. Y muchas veces la diferencia de precio es 50%, 60% menos. A pesar de que por la preferencia del consumidor, los importadores compran muy poco volumen, porque muchas veces esos medicamentos se le quedan en la farmacia y el consumidor no lo compra. Otra variable que pueda diferenciarnos, porque está bien interesante esto. ¿Qué proporcionalidad hay entre el tamaño por cantidad de consumidores y el tamaño por cantidad de dinero involucrado? Es decir, Panamá es pequeño por la cantidad de consumidores o por la cantidad de compra que hace en dólares. Bueno, es lo mismo, una va de la mano de la otra. El mercado privado compra a precios muy altos, similares en algunos casos hasta más altos que en los Estados Unidos o bastante parecidos en muchos de los medicamentos. Pero es un mercado muy pequeño, es una economía de 70.000 millones de dólares, una población de 4 millones. Somos un barrio de una ciudad grande, somos un barrio de México, de Sao Paulo. Pero el mercado público, el sector público, vamos a decirlo, el sector social, el sector de la Caja de Seguro Social. Sí. Puede decirse que comparativamente con países de la región, Costa Rica, Uruguay, que son países que puedan tener la población de Panamá, ¿compra poco en dólares? ¿Compra más o menos lo mismo o compra más? En dólares compra muy similar, es un tamaño muy similar a la totalidad del mercado privado, un solo comprador, pero en volumen de unidades es mucho más grande que el mercado privado porque compra a precios mucho más bajos. Y voy a dar un ejemplo. En Panamá tomamos un medicamento y vimos el precio a la entrada del país. No ha llegado a la bodega del distribuidor en el territorio nacional. Y la tableta cuesta 10 centavos importarla, haberla comprado y no ha ingresado al territorio nacional. En Colombia encontramos el mismo medicamento de marca en la farmacia a 1 centavo. Y fuimos al mercado público panameño, la Caja de Seguro Social, y encontramos casos similares, 10-1. Lo que nos dice que el poder de negociación y el volumen sí hace diferencia. Por tanto, si compráramos conjuntamente el mercado privado, no me queda duda de que podríamos conseguir mejores precios y aún mejores precios si tuviésemos una oferta en medicamentos genéricos totalmente sustituibles versus mayoritariamente los de marca. Pero esto contradice el discurso que se ha popularizado y es que mientras pocos compran, el mercado es más susceptible a los vicios, más susceptible a las fallas. Entonces, el ajustar a un solo comprador no levantaría esa cultura de suspicacia por el hecho de que puede haber trampa de alguna forma. Bueno, no estoy proponiendo que haya un comprador, te estoy explicando el Exacto. fenómeno. Estoy explicando el fenómeno. Pero yo entiendo la observación. Buena observación. Aquí, por ejemplo, lo que decía Hugo, aquí somos expertos sin estudiar los problemas. Inmediatamente yo escucho, todos aquí sabemos, sin haber hecho ningún tipo de análisis, cuál es el problema. Nosotros nos tomamos meses e invertimos muchos recursos en estudiar esto. Por ejemplo, hay oligopolio. Todos dicen, es que es un mercado de oligopolios. ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio es cuando hay pocos agentes económicos activos en un mercado. En el caso de importación, hay pocos jugadores que generan volumen. Hay 5 que representan el famoso Pareto cercano al 80%, para ser específico 76%. Cuando nos fuimos al resto de América Latina, el comportamiento es idéntico. Evidentemente porque se necesitan economías de escala. Pero esos 5
cuando vamos a ver si hay comportamiento oligopolístico, es decir, que se ponen de acuerdo en los precios, no la encontramos. O sea, aquí no es que sea oligopolio, sino que hay comportamientos oligopolísticos. No hay comportamiento ¿No? oligopolístico. ¿Y por qué no? De las 75 moléculas, Sí. dos de las 75 encontramos que puede haber nada más un importador. Todas las demás, la fábrica multinacional de Estados Unidos, Europa, tiene 3, 4, hasta 5 importadores y distribuidores, lo cual los obliga, muy inteligentemente de parte de ellos, los obliga a competir con la esperanza de ellos de que su medicamento se venda más que el de la competencia. Ahora, tenemos que aceptar que en esta oportunidad, digamos que el gobierno ha usado ese músculo que tiene el sector público para comprar e incluso después de cumplir No, los trámites. pero no lo ha usado suficientemente bien porque tenemos desabastecimiento y la gente va a la calle a protestar porque tiene que ir al mercado privado. Ese punto, es que a ese punto iba. Ha dado los primeros pasos. Fue a comprar al exterior, después de declarar desabastecimiento local, no hubo proponente, fue a comprar alguno al exterior y se asombró. Siempre compramos en el exterior. Yo no sé por qué dicen eso. Aquí se fabrica nada más 10%. Eso de que No. vamos a comprar al exterior. Siempre le hemos comprado al fabricante. El distribuidor aquí en las licitaciones públicas es un agente que le brinda el Claro. servicio. No, pero esta vez al fuimos a comprar fabricante. al exterior, no a tiene- través de un representante. Esa fue la diferencia, ¿no? No, eso no Tampoco. es cierto. Eso no es cierto porque esos Entonces nos están laboratorios, yo no sé, esos laboratorios típicamente tienen a alguien que les brinda el servicio de la logística, de darle seguimiento, de la entrega, del cobro. Tiene que haber una persona acá. En vez de tener, por ejemplo, un abogado o alguien como nosotros, típicamente escogen a alguien que domina, que entiende Sí. el negocio, que es un importador distribuidor. Sí. Pero en ese caso, a diferencia de en el mercado privado donde toman inventario, Sí. compran las tazas y las tienen en su bodega, ahí simplemente son un agente comisionista que brinda el servicio. Por eso, cuando le venden a él, este fabricante le vende al Seguro Social a 1 centavo y él va y se voltea y le dice, bueno, cómpreme a mí para mi farmacia privada. No, usted le vendo a 10 centavos. Yo no le voy a vender. Bueno, como ese comisionista ahora no compró, se fue directamente la caja a Colombia y se sorprendió de que había encontrado precios más baratos. Es lo que quería ponerle sobre la caja mesa. de Seguro Social no compra caro. Lo que pasa es que no compra bien. Es que a ese punto iba precisamente. Gracias por llegar a la respuesta antes que le diera la pregunta. Estaba haciendo valer o está haciendo valer el músculo de ese mercado que lo está tiene. desaprovechando. Lo está desaprovechando. Ahora bien, cuando lo usa, compra a muy buenos precios. Cuando digo que compra mal es porque hay desabastecimiento. Claro. Que no está analizado en este estudio, que eso requiere un estudio de una cadena operativa de procesos operativos de por qué. Pero bueno, el propósito Claro. de este estudio es entender en el mercado privado y se pueden hacer cosas. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer. A ese punto quiero ir ya para concluir porque ya tenemos la cadena, tenemos la comparación con el área, lo que nos cuesta la importación. Vamos a las recomendaciones porque al final hay que ser proactivo. Uno, y está la parte de vigilancia del Estado, está la parte de salud y está la parte de competencia. En la parte de salud, asegurarnos que se cumpla la ley y que los médicos prescriban la molécula, no la marca. No se puede evitar que al oído te digan, yo te recomiendo esta marca, por supuesto, y están en todo su derecho a hacerlo. Y que van a la farmacia con la prescripción de la molécula y el farmacéutico le brinde opciones y le explique, este se comporta idéntico que este otro, cuesta la mitad. Usted escoge el que quiera. El poder lo tiene el consumidor. Esa es la parte más dura y para tener ese poder tenemos que cambiar el chip. Bueno, hay Bien. que explicarle. De ahí está la parte de la Codeco o de la AIG, es decir, darle el poder de la información. ¿Qué hace El Salvador, por ejemplo? Han desarrollado una aplicación móvil muy sencilla, muy intuitiva, donde le dice, ese medicamento que yo mencioné, en qué farmacia está, cuáles presentaciones hay, qué opciones de marca y fabricante hay y los precios. Y yo puedo en esta misma ¿Cuáles calle, son la 12 de intercambiables octubre, también? por supuesto, en Claro. esta misma calle 12 de octubre, que nada más aquí, sabemos que hay 3 farmacias, Sí. nada más aquí cerquita, podría ver en la aplicación en cuál de esas 3 farmacias es más barato y me voy caminando y la compro. El poder se lo damos al consumidor. Entiendo que la AIG ya está trabajando en eso, lo cual sería un gran avance. Lo otro, que nos digan a todo el país a qué precio importamos versus Colombia, versus Centroamérica, para que todos sepamos. Eso es casi que una caja negra. Eso fue parte del trabajo que más nos costó, porque a diferencia de todas las demás importaciones del país, solamente nos dan un rubro.
importación de medicamentos de consumo humano y no nos dan el desglose. Bueno. En otros países sí lo conseguimos, Ahora, que nos den la información. Todos estos hallazgos nos sirven de referencia. Gracias por darnos este bosquejo así rápidamente de los mitos Perdón, y verdades que tenemos. Y fabricar más. Hay una oportunidad de fabricar más y ahí dicen, bueno, es que Colombia tiene 50 millones. Uruguay no. Uruguay tiene menos habitantes que Panamá. Lo otro es el PIB per cápita, un PIB per cápita parecido al de Panamá. Igual o sea que Costa- eso no es igual la Costa única Rica. razón. ¿Ah? Igual Costa Rica. Igual Costa Rica, y tienen fabricación, pero en Uruguay tienen más fabricación Tiene mucha más local. fabricación, así es. Y lo equivalente al seguro social le da preferencia pari passu. Es decir, si tú eres el extranjero y tú eres el local y Danilo me cotiza en idénticos términos y condiciones de precio, entregas, pago, etcétera, que Hugo, le doy preferencia a usted porque usted está creando actividad local y provoca que Hugo compita. Eso es lo lindo de este sistema. El sistema de mercado se autocorrige y son salidas que se pueden poner sobre la funciona. mesa. Claro que funciona. Otra de las lecciones que aprendemos aquí, nos encantan los panameños. Todos los problemas que tenemos queremos dos soluciones: control de precios o subsidios. Los subsidios los pagamos todos y el dinero se agota, salvo que queramos pagar más impuestos. Y control de precios no funciona. Ya vemos el caos que se formó con los medicamentos y vaya al supermercado. Mira el control de precios y tenemos lo que llaman el efecto portafolio. Te congelaron el precio de esto, pero te subieron el aumentó precio de esto otro para compensar eso. Y eso ocurre en Panamá, en toda América Latina, Y en Europa, en todos lados. O sea, y el sistema aquí tiene... queremos Sí. inventar el agua tibia. Sí. Eso ya está probado que eso no funciona. El es un engaño. sistema tiene un abanico de soluciones para corregirse a sí mismo. Gracias por plantearlo en esta mesa y darnos un atisbo, un acercamiento a este estudio. Y nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos, hacemos un análisis de la semana política. Hablemos de este levántate y anda que en la Asamblea le quieren poner al doble salario, la audiencia Odebrecht también, y otros temas políticos que han estado gravitando esta semana. Pendientes luego de la pausa. Estamos hablando de política en el cambio comercial porque seguimos hablando al aire de política, la semana política, lo que está pasando. Ahí tenemos audiencia de Brecht, tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos en esta- inscripciones de los independientes, registros. Sí. Registros Ajá. de los independientes. Sí, ¿cómo les Tenemos va? el juicio. Tenemos el doble salario, levántate y anda, que le han dicho a los doble salario en la Asamblea. ¿Tienen la intención por lo Tenemos menos? la segunda vuelta de la mesa. Oye, todo eso está en la mesa aquí. También El vamos a Tribunal conversar. Electoral, el 15 de octubre se va un magistrado del Tribunal Electoral. Oiga, Viene sí, otro nuevo. viene otro nuevo. Ese es un No, tema no, interesante magistrado. también. Vamos a poner en la mesa también. Y que para que no nos coma el tiempo los presento. Lina Vega está con nosotros y también el diputado Luis Ernesto Carles. Gracias a los dos por acompañarnos. Comencemos con la audiencia. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Conversábamos hace un ratito con Leonor Calderón y decía, wow, el grado de corrupción al que hemos llegado y que ella tiene la esperanza que como país hayamos tocado fondo y comencemos a recomponer. ¿Ustedes comparten esa misma esperanza? Obviamente que sí, obviamente que sí. Es un optimismo cauteloso, digamos, el que tengo, ¿no? Fue una gran cosa la decisión de la Corte Suprema de permitir que pasara por los medios de comunicación las audiencias, porque lo que parecía que iba a ser pues un procedimiento de estos formalistas, del sistema inquisitivo aburrido, ha resultado ser una revelación, una radiografía de la sociedad panameña en los últimos años. Impresionante la capacidad de corrupción, de corromper a la sociedad que se produjo durante estos años, y seguramente hay mucho todavía andando que no sabemos. Para Panamá, si no hay unas condenas claras, en este caso, realmente para mí el futuro del país y de nuestra democracia, por supuesto, es muy incierto. La impunidad tiene que acabar ahora con este caso. Nos vamos a enfrentar, cuando termine la lectura, a los abogados de la defensa tratando de descalificar todas las pruebas que han presentado la Fiscalía. Va a ser muy interesante ver cómo van a intentar, obviamente, que todo se venga abajo, como lo han hecho en todas las otras ocasiones. Tienen cartas marcadas sin límite, parece. Ahora, por primera vez hemos visto a una administración de justicia
impidiendo que eso suceda. Hasta ahora solo tenemos vista fiscal, nos falta ver la otra cara de la moneda, tenemos que conocer las dos caras, pero hasta ahora lo que le ha dejado esa audiencia, y le confieso, a mí por lo menos en lo personal, que no me he perdido una, porque por motivos profesionales estoy del principio hasta el final, es el abanico, como ha salpicado a prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo al panameñismo, bancos, empresarios, muchos de independientes. En fin, eso es lo que a mí me sorprende. ¿Qué le deja a usted esta primera semana, Bueno, señor primero, Carles? yo coincido que sí, que es esperanzador que se esté realizando el juicio después de tanta suspensión que se hizo. Y yo creo que el órgano judicial tiene un momento único donde debe de demostrar que aquellos que cometieron estos actos ilícitos como funcionarios públicos y que pidieron coimas y se le dieron también esas coimas y están acreditadas en el expediente, puedan entonces surtir la sentencia que corresponde. Y no solo Yo los lo que funcionarios puedo públicos. entender- No solo los funcionarios públicos. No, por eso te digo, los que ejerciendo funciones públicas Ajá. recibieron coimas, eso está en el expediente, y no solamente no funcionarios públicos, también hay personas o empresarios o quien se haya dicho ahí que hayan recibido este tipo de apoyos o de coimas, como se dice. Coimas, sobornos. Lo que es que eso es la parte, cuando tú ejerces una función pública y se acredita que recibiste un apoyo directo de una empresa, eso es un soborno y eso es un acto de corrupción, como bien lo ha determinado Estados Unidos en su momento, que ha investigado este tipo de situaciones, pero aquí en Panamá todavía tenemos años de estar viendo un mismo expediente, manoseando las hojas de esos expedientes, que son miles y miles, y todavía no termina de cerrarse ese caso, que esperemos entonces que el órgano judicial pueda recuperar esa confianza Claro. que necesitamos. En el todos. caso de su partido, el panameñista, se ha insistido mucho de que no, se trata es de donaciones, no de coimas. Pongo eso sobre la mesa para que los dos me opinen rapidito. Mire, yo he sido candidato 3 veces a una elección de puesto público y todos recibimos donaciones cuando vas a un puesto de elección, donaciones de amigos, de familiares, de empresas. Muy diferente es que tú siendo presidente, diputado, alcalde, estés recibiendo donaciones de alguien que está desarrollando un proyecto en tu administración. Eso es conflicto de intereses y eso se determina claramente en una ley que yo precisamente fui uno de los proponentes y que acabamos de aprobar. Mira, Lina. una de las grietas de nuestro sistema electoral definitivamente es el financiamiento privado de las campañas electorales. Y una y otra vez, lo que se aprueba la Comisión de Reformas Electorales para ponerle un coto a eso, en la Asamblea Nacional, los diputados cambian para mantener las cifras enormes que todavía persisten como legales, como financiamiento privado. Y eso es una grieta gigantesca que ya vemos en el caso de Odebrecht lo que sucedió. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Si algunos panameñistas insisten en el tema de era donación, no era coima, me asombra ahora que habla de la legislación electoral como la forma en que se reveló a la justicia brasileña, decía el señor Ravelo, que uno de los partidos decía, bueno, como hay tope, 3.5 millones van para la campaña, y usó la frase 16 millones por fuera. Así es. ¡Wow! Así es, así Eso a mí me impactó. y para eso se prestaron los abogados que hicieron sociedades anónimas, los bancos que recibieron las diferentes cuentas, los panameños que participaron en ese esquema. Los estamos oyendo todos los días con la lectura de Es impresionante la cantidad de cosas que sucedieron, el esquema que implicó la participación de tanta gente. Yo no he visto el expediente porque no lo... Pero tú que lo has estado hojeando escuchando por radio, y muchos otros allá en la más, sala de audiencia. o en la misma Sí. audiencia, y muchos otros más, por eso te digo, no podemos mezclar peras con manzanas. Eso yo creo que eso es lo que se está buscando. Aquí meter a más de 500,000, no sé cuántas personas, y al final que reine la impunidad. Eso no lo podemos permitir. Mira, Aquí las personas que recibieron sobornos ejerciendo
una función pública y que en otros países ya han sido juzgados. Ese es el primer argumento que deben de tener los jueces que están llevando este proceso. La lectura del expediente de 800 páginas realmente no es un expediente grande. Esa es la vista fiscal. Sí, la vista sí. fiscal. Esa es la vista. 810 O páginas. sea, Sí. del expediente del fiscal. Sí, exactamente. ¿Ok? Bien. 800 páginas no es un... Yo no considero que es un expediente Bueno, el grande. expediente es gigantesco, son El- muchísimos la- la- expedientes. son muchos tomos, ¿no? Sí, es un millón de fojas, más de un millón de fojas. Un millón y medio de La hojas. suma de los expedientes suma más de 1 millón de hojas. Exacto. Pero lo que se está leyendo Es la vista Es fiscal. la vista fiscal. vista fiscal 800 páginas. Exacto, exacto. El argumento que el fiscal le presenta al juez, ¿por qué debe hacerse un juicio? En Estados Unidos no leyeron ninguna fojas y condenaron a quien había que Así es. condenar. Exacto. Obviamente Este es tenemos el una país que esperamos una y justicia esperamos. mucho más institucionalizada que la nuestra. Y eso que ya no es inquisitiva, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención de escuchar este relato de estas 800 hojas es la magnitud y lo prolífico que fue el entramado de corrupción. Yo no tenía una perspectiva, no tenía una valoración de la magnitud del entramado. Así es, O sea, sí. realmente eso me ha impresionado, que en estas 800 páginas se desglosa ese entramado. Y me hace ser incrédulo, tengo que decirlo. Yo no tengo su optimismo. Y no lo Cauteloso, tengo. dije. No, ni siquiera Ni cauteloso. siquiera Yo cauteloso. soy pesimista. Ok. Y lo confieso sin ningún tipo de temor. ¿Por qué? Porque cuando hay un entramado tan complicado, tan abarcador, tan repartido, ¿cómo encontrar aquí que la justicia se convierta en una realidad aplicable? ¿De qué historia nos estamos agarrando para decir que aquí va a funcionar la justicia de la que habla el diputado? Esa es mi pregunta. Bueno, mira, yo no puedo asegurar, por supuesto, que va a haber condenas, es lo que quisiera. Esperamos. Pero ese expediente no se surtió solamente en Panamá. Tiene información de Estados Unidos, por supuesto, de Suiza, de Andorra, de otros países de Europa donde se De hicieron Brasil. estos movimientos, de Brasil. Hay una cantidad de condenas por soborno transnacional que son parte del... Pero todo eso fuera de Panamá. No, eso Todo es parte eso fuera del país de nuestro país de Alicia. Pero todo eso es parte de las pruebas que está aportando la Fiscalía para sustentar sus argumentos. Los primeros 2 o 3 días yo estaba un poco enredada, pero ayer y antes de ayer, donde empezaron a decir Juan Pérez, y y explicaban con detalle qué hizo Juan Pérez y cómo lo hacía y con qué instrumentos y con cuántos cómplices, uno por uno de los imputados. Para mí esa parte ha sido de una contundencia que me hace sentirme optimista, pero por supuesto nuestra justicia es nuestra justicia. Otra cosa que me hace sentirme optimista es que sale el señor Ayuprado de la Corte, que es una persona que desde mi punto de vista de la rama penal le hizo mucho daño al país. Ya él no está controlando eso, lo controla otra persona. Eso también me hace tener un poquito de optimismo. Señor Carlos. Bueno, yo igual coincido contigo. Yo quisiera ser optimista. Todos esperamos como país que se dé una condena, pero hay elementos muy claros y precisos. ¿Por qué el movimiento de millones en cuentas en otros países? ¿Por qué en esos países se han abierto investigaciones muy precisas y determinadas? No sobre 300 personas ni 200 personas. Entonces yo creo que todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho. Y yo lo que sí considero es que, y reitero, tú no puedes mezclar peras con manzanas. Aquí hay responsables y hay culpables que durante una gestión y una administración recibieron sobornos a cambio de adjudicación de grandes proyectos de inversión pública. Ahora, yo estoy pendiente detalle a detalle, además a veces vienen a hablar y le digo, espérate, porque para entenderlo hay que estar pendiente de cada detalle Totalmente. de lo que se va leyendo. Y me llamó la atención en un caso de un partido, y prefiero no decir ni siquiera nombres, pero dejarlo así. Los aportes se dieron en campaña, pero las reuniones para los proyectos se dieron después cuando ya estaban en poder. Lo dejo hasta allí para pasar a otro tema, porque esta semana parte del debate político ha estado con el levántate y anda del doble salario. Lina Vega. Sorprendente. Hay un fallo de la Corte de marzo de este año que declaró inconstitucional el tema del doble salario que estaba establecido en la ley de descentralización, que les ha permitido a los representantes de corregimientos y alcaldes cobrar dos salarios mientras ejercían sus cargos. Y uno sin trabajar, a propósito. Y uno sin trabajar. Eso la Corte lo aclaró.
pero bueno, como dices tú, levántate y anda. Hay un nuevo proyecto que ha presentado el diputado Sucre. Yo espero que entren en razón de que esto es, cualquier cosa que aprueben será llevado a la Corte nuevamente, porque tiene que prevalecer en este país el Estado de Derecho. Ya es hora que los diputados entiendan que no pueden aprobar leyes que violan la Constitución del país. Oiga, la propuesta lleva su firma La allí. firma de varios diputados. Pero de está la varias suya, bancadas. que está Sí, aquí. por supuesto que está la mía. Y yo lo que creo es que a veces hay que ser muy docente y explicar las cosas en su sentido real. Por supuesto que hay una sentencia, es un tema ya juzgado. No puede existir doble salario, no puede existir para los representantes y alcaldes una licencia con sueldo y tener 2 salarios, lo que decimos, pero nosotros también tenemos que entender una realidad real. Dentro de esos 671 representantes, existen más de 300 que son profesores y que son médicos. Hay el caso, por ejemplo, en Antón, una odontóloga, ya renunció al cargo de representante. Porque la realidad es que si yo como profesor, Hugo, o yo como médico, empecé en Tolé, hay varios, en Chiriquí, hay un ingeniero electromecánico que es representante de corregimiento, que da clases en la Universidad Tecnológica de Panamá, pero que posterior al fallo no puede ni ejercer la función pública como docente los fines de semana o en las noches. Que eso es un tema de discusión porque ellos tienen sus leyes especiales que ellos podrían ejercer la función pública en horas que no coincidan con su trabajo. Pero hay una excerta de la Contraloría, hay una nota, no sé si es una mala interpretación por parte del Contralor General de la República que le ha suspendido los salarios hasta esos que sí ejercían una función pública, ya sea como docentes o ya sea como médicos. Entonces yo sí considero, y por eso firmé, porque los representantes de corregimiento sostuvieron un número importante de reuniones con todos los diputados, con todas las bancadas, y lo que sí hay que estar claro es que no puede haber 2 salarios, no puede haber licencia con sueldo, pero sí tenemos que buscar puntos medios, y yo digo la palabra medio, porque para mí es una ganancia que en tu corregimiento exista un profesional o una persona, porque estás administrando fondos. Pero el punto medio sería una licencia sin sueldo. Por eso, por supuesto. ¿Cómo entonces haces con el médico que por su escala sus escalafones está ganando $5.300 y después va a ganar $1.500? Entonces nunca vas a tener en ningún corregimiento del país un médico. Pero nadie lo obligó a ser candidato. Bien, yo Él te lo entiendo, sabía. yo te entiendo. Entonces, ¿qué estamos procurando? ¿Cuáles son los puntos medios? Tú tienes que buscar la manera, o les pregunto a ustedes aquí en la mesa, ¿a qué aspiramos? A tener representantes de corregimiento y alcaldes con una formación académica, están manejando fondos, están manejando descentralización. Ojalá todos los diputados fueran como usted. Entonces, yo Pero una salida salomónica sería que yo ¿cuál es tu pudiera salida salomónica? que yo pudiera actuar como representante con mi salario como médico. Podía Bueno, ser una eso salida. es lo que se ha planteado. No, Que se yo estoy viendo la propuesta, con dice calma, adecuar con calma, los horarios. con calma. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que se ha planteado en opciones? Que el representante o el alcalde, después de ser electo, pueda optar por su mejor salario, pero y renunciar al salario de representante, que es lo que tú acabas de decir. Esa es una salida salomónica. Es una salida. Exacto. Esos son temas que esto todavía Pero la ley no el proyecto no lo propone. Eso no es un ley. Proyecto. Eso es un anteproyecto. Todavía Bien. no es ni proyecto. Ya. Porque El eso tiene- anteproyecto no lo propone. no lo propone, pero en las vistas, cuando estuvimos en la discusión, esa fue una alternativa. Entonces, lo que hay que plantear a los representantes y a los alcaldes, eso de 2 salarios no va, porque al final ya es cosa juzgada. Bien, perfecto. Hay que buscar la oportunidad. Eso se puede discutir. Hay que Eso buscar se la puede oportunidad de que esos que son profesores, ¿por qué no pueden trabajar un sábado o un domingo? Perdón, un sábado, pues. O hacer los turnos rotativos. Porque Tú ¿quién no- va a estar vigilando de que verdad vayan a trabajar Entonces- sábado y domingo? A propósito, ¿no? Sí. Entonces, tú Lina, o sea, si un periodista Pero Sí. los actuales- es electo como representante, tú no podrías entonces hacer un programa de televisión los sábados. Lina dice que no, porque es conflicto de acá no, intereses. acá no. Acá me voy de licencia y sin sueldo, a propósito. Exacto, conflicto. Pero- Es pero, que Hugo, Lina. Sí, es que el concepto de conflicto de intereses, que ya hay una ley que digamos que afortunadamente ya hay una ley, Sí. sería
hay que mejorarla en muchos aspectos, pero el concepto del conflicto de intereses en Panamá no se entiende. La gente cree que si yo tengo la posibilidad de beneficiarme de un contacto o de un primo que es ministro, entonces hay que aprovechar esa oportunidad, en vez de sentir, no, yo no puedo llamarlo porque hay un conflicto de intereses. Eso no lo entiende la mayoría de la gente. Pero yo lo que quiero decir sobre este tema es que lo que está en el fondo es la efectividad del proceso descentralizador del país, el fortalecimiento de los municipios y los gobiernos locales. No ha sucedido eso mientras esta ley de doble sueldo ha estado vigente, así que no encuentro la relación entre una cosa y la otra. Seguimos teniendo una deficiencia enorme en nuestros municipios, en nuestros gobiernos locales. No han entendido lo que significa el poder que tienen entre sus manos para transformar su comunidad. En eso es lo que deberían preocuparse más los diputados que están pensándose que tengan doble salario. Yo debo reconocer algo. El hecho de obtener el beneficio, la responsabilidad de representar a una comunidad a cualquier escala, a la escala de corregimiento, a la escala de circuito de diputado, a la escala de presidente de la República, a la escala de alcalde, es una dignidad ciudadana que se le está dando a alguien y es una tremenda responsabilidad. Por lo tanto, la persona no debiera verse desmejorada económicamente porque estamos tratando de arreglar algo descomponiéndolo. Entonces yo parto de esa premisa mayor. Sí, ahí coincidimos. Ahí, el punto es, ¿por qué no se enlista las alternativas para que la persona, el principio sea que no se vea desmejorado? Lo que no puede ocurrir es que se traduzca en un abuso. ¿Qué es lo que hemos tenido? Doble salario. La premisa mayor es decir que no se vea desmejorado, no que se vea favorecido. O sea, son dos cosas distintas. Otra vez, ¿no? El proceso descentralizador de este país, que con tanto entusiasmo finalmente comenzó durante la administración del presidente Varela con algunos, digamos, municipios icónicos, especialmente el de Panamá, que avanzó muchísimo en montones de temas, luego ha retrocedido y los diputados, los representantes de corregimientos no están haciendo la labor, ni los alcaldes, que la ley les permite. Por ejemplo, están pensando había todo un el tiempo tema, en su beneficio yo estoy de acuerdo personal. contigo, Lina, y eso hay que replantearlo, eso es un anteproyecto, no se ha prohijado, y la voz, o sea, yo firme ahí porque estoy de acuerdo de establecer un mecanismo, como tú bien lo dices, de que la persona dentro de el derecho laboral te permite a ti no desmejorar tu condición salarial, no tener dos salarios. Pero un temita que quizás no viene al caso es el tema de los gastos de representación de los alcaldes y los representantes, que ya eso no existe por una nota del Contralor, pero es por los abusos. Porque tú, ¿cómo vas a tener un gasto de representación 3 veces más de lo que es tu salario? Hombre, algunos se lo han redondeado aumentándose el salario y ahora que se toma esa medida. Un gasto de representación de un representante, por ejemplo, en Santa Fe, sí, que tiene que venir 3 y 4 veces a Santiago. Por eso es el gasto de representación de 150. Para eso, no para ayuda, que es lo que dice que están haciendo. Sí, pero es que el tiempo se nos acabó. De $150 o $200. Entonces, cuando vino el Contralor dijo, para nadie. Se lo debió quitar a esos que ganaban $6,000 y $7,000 en gasto de representación y no a humildes representantes. Oiga, nos quedamos con las ganas porque pensamos en muchos temas y no hemos podido abarcarlos todos. Nos quedamos con estos dos nada más. Gracias, Lina, por habernos acompañado. Gracias, señor Carles. Principalmente a ustedes por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez. Recuerde, a las 3 de la tarde puede ver el programa completo en Eco TV y en todas nuestras plataformas está disponible. En lo que resta de hoy, ¿qué tal si seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestras vidas? ¿Le parece? Bendiciones.